La pantalla del teléfono se iluminó a las 3 de la madrugada con un brillo tenue que apenas alcanzó a reflejarse en el techo blanco de la habitación. Mariana había dejado el aparato boca abajo sobre la mesa de noche, junto al vaso de agua a medio beber y el cargador enredado, pero el zumbido de la notificación fue lo suficientemente insistente como para despertarla. No era un mensaje ordinario. La barra de estado mostraba simplemente en línea, junto al nombre de alguien que llevaba casi un año sin aparecer en su lista de contactos activos. El último mensaje entre ellos databa de un diciembre frío, una conversación interrumpida por un «luego te escribo» que nunca se cumplió. Ahora, sin previo aviso, la silueta verde de la aplicación confirmaba que esa persona estaba conectada. Mariana se incorporó despacio, sintiendo el peso del silencio de la casa. La lámpara de la esquina proyectaba una sombra alargada sobre la pared. El ventilador de techo giraba con un sonido rítmico que de pronto pareció demasiado fuerte. Deslizó el dedo sobre la pantalla y abrió el chat. No había mensajes nuevos, solo el indicador de última conexión hace un momento. El reloj digital del teléfono marcaba las 3:07. Ella esperó. El estado cambió a escribiendo. Los 3 puntos parpadearon durante casi un minuto completo antes de desaparecer. Luego el indicador volvió a en línea. Y después, sin que mediara ningún sonido, la aplicación mostró última conexión, hoy a las 3:08. Esa misma noche, en otra ciudad, un joven llamado Diego recibió una llamada perdida desde el número de su hermana menor. La hermana había fallecido 3 meses atrás en un accidente de carretera. El teléfono de ella había sido entregado a la familia y, según todos, se encontraba apagado dentro de una caja en el armario de la madre. Diego no contestó. La llamada duró exactamente 4 segundos antes de cortarse. Cuando revisó el registro, el número aparecía como desconocido y al intentar devolverla, una voz automatizada le informó que la línea no estaba disponible. Minutos después, su WhatsApp recibió una notificación. Tu contacto ha compartido su ubicación en tiempo real. La ubicación apuntaba a un punto exacto en la carretera donde había ocurrido el accidente. La aplicación mostraba el nombre de la hermana y el indicador de última conexión hace un momento. Diego cerró la aplicación, volvió a abrirla. La notificación ya no estaba. El chat con su hermana seguía exactamente como lo había dejado el día del funeral. Un mensaje de voz sin reproducir y un te quiero enviado a las 11:42 de la noche. Pero en la lista de chats recientes, el nombre de ella había subido a la primera posición, como si alguien hubiera abierto la conversación. Él apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa de la cocina. La nevera zumbaba. El reloj de pared marcaba las 4:10. Cuando el aparato volvió a encenderse solo, horas después, la batería estaba al 40% y el estado de la hermana mostraba en línea. Hay quienes afirman que estos incidentes comenzaron a circular con más fuerza después de que una joven de Monterrey publicara en un foro anónimo la captura de pantalla de un chat que nunca debió existir. Según su relato, había bloqueado a su exnovio meses atrás. El bloqueo era total. No podía ver su foto de perfil, no recibía notificaciones, no aparecía en los estados. Una madrugada de junio, sin embargo, el chat bloqueado se abrió solo en su pantalla y mostró el mensaje «¿Por qué me dejaste?». El mensaje llevaba la marca de 2 cheques azules, como si ella lo hubiera leído. Debajo, el indicador decía última conexión hoy a las 2:17. La joven borró el chat, reinició el teléfono, desinstaló la aplicación. Cuando la volvió a instalar y restauró el respaldo, el mensaje seguía ahí, con la misma marca de lectura y una nueva hora de última conexión. Hace un momento. Esa captura de pantalla circuló durante semanas. Algunos la consideraron un montaje. Otros dijeron que habían vivido algo similar. Un hombre de Guadalajara contó que su madre, internada en un hospital, había dejado de responder mensajes 3 días antes de morir. El personal médico confirmó que el teléfono de ella permanecía en la mesita de noche, sin batería. Sin embargo, la familia seguía recibiendo notificaciones de en línea
a horas irregulares. La última de ellas llegó exactamente a la hora en que se declaró el fallecimiento. El indicador cambió a última conexión, hoy a las 5:43, y nunca más se actualizó. La madre había muerto a las 5:43 de la mañana. El detalle que nadie logra explicar es la precisión. No se trata de un error de sincronización ni de un retraso del servidor. Las horas coinciden con momentos específicos: el instante de un accidente, el segundo exacto de un fallecimiento, el minuto en que alguien decide no contestar una llamada. Mariana, la primera, esperó hasta el amanecer sin volver a dormir. Cuando el sol entró por la ventana, el estado del contacto había cambiado a última conexión, ayer a las 3:08. Ella tomó una captura, luego otra. Al cabo de una hora, la captura anterior mostraba una hora distinta a la que ahora aparecía en la pantalla. El teléfono, al parecer, estaba reescribiendo el registro. Hay un caso que se menciona con más cautela. Ocurrió en una residencia estudiantil de la Ciudad de México. Un grupo de compañeros compartía un chat grupal donde uno de ellos, llamado Andrés, había dejado de escribir después de una discusión. Andrés se mudó a otra ciudad. Nadie volvió a saber de él. 6 meses después, el chat grupal recibió un mensaje de voz. La duración era de 12 segundos. La voz era la de Andrés, pero distorsionada, como si hablara desde un lugar con mucho eco. Decía únicamente: "No cierren el grupo". Inmediatamente después, el indicador de su perfil mostró "en línea". Los miembros del chat intentaron responder. Nadie obtuvo respuesta. Al día siguiente, el mensaje de voz había desaparecido del historial, pero el nombre de Andrés seguía apareciendo como "visto por última vez hoy a las". Cada vez que alguien abría el chat, la hora se actualizaba. Uno de los estudiantes decidió investigar el número. Lo marcó desde un teléfono público. Una voz femenina contestó y preguntó quién llamaba. Cuando él mencionó el nombre de Andrés, la línea se cortó. Volvió a marcar. Esta vez, una grabación le informó que el número ya no estaba en servicio. Esa misma noche, el chat grupal recibió otra notificación. Andrés ha actualizado su foto de perfil. La nueva imagen era una fotografía borrosa de un pasillo vacío, iluminado por una luz fluorescente. Nadie reconoció el lugar. Al cabo de unos minutos, la foto cambió otra vez, ahora a una pantalla negra. El indicador de última conexión nunca dejó de actualizarse durante las siguientes 72 horas. Mariana, mientras tanto, había comenzado a notar algo más. Cada vez que el contacto misterioso aparecía en línea, el brillo de su propia pantalla disminuía ligeramente, como si la batería se drenara más rápido de lo normal. El teléfono se calentaba. Una noche, dejó el aparato sobre la mesa de la sala y se fue a la cocina. Desde ahí escuchó el zumbido característico de una notificación. Cuando regresó, el chat estaba abierto y el cursor parpadeaba en el campo de texto, como si alguien estuviera a punto de escribir. No había nadie más en la casa. Las cortinas no se movían. El reloj de la sala marcaba las 2:51. Ella cerró la aplicación con la yema del dedo y sintió un leve hormigueo en la yema. Hay relatos que hablan de un patrón. Las conexiones fantasma suelen ocurrir entre las 2 y las 4 de la madrugada. Casi nunca vienen acompañadas de mensajes legibles. Cuando lo hacen, el texto es breve, ambiguo, escrito en un tono que el destinatario reconoce de inmediato. Algunos reciben solo el indicador de escribiendo. Otros ven cómo la foto de perfil cambia a una imagen que no debería existir. Una habitación oscura, un espejo empañado, la misma calle donde ocurrió un accidente. Un taxista de Puebla contó que su esposa, desaparecida hacía 2 años, apareció en línea la noche en que él encontró su teléfono antiguo dentro de una caja de herramientas. El aparato no tenía chip, no tenía batería. Aún así, la aplicación mostraba el estado actualizado. El taxista no lo contó de inmediato. Primero intentó explicarlo como un fallo del respaldo en la nube, luego como un error de sincronización. Finalmente, dejó de buscar explicaciones. Cada vez que el indicador se activaba, él sentía el mismo frío en la nuca.
Una madrugada, mientras manejaba por la carretera libre, el teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. La notificación decía: «Tu ubicación está siendo compartida». Él no había activado ninguna ubicación. Al mirar la pantalla vio el nombre de su esposa y un punto azul que se movía a la misma velocidad que su vehículo, unos metros detrás. Cuando aceleró, el punto aceleró. Cuando frenó, el punto se detuvo. Al llegar a casa, el punto desapareció y el estado cambió a última conexión, hace un momento. Estos testimonios se acumulan en foros, en chats privados, en capturas que se borran al cabo de unos días. Nadie logra reproducir el fenómeno a voluntad. Nadie consigue una prueba que resista el escrutinio técnico. Los técnicos de la aplicación responden con las mismas frases: errores de caché, desfase horario, fallos de red. Pero las horas coinciden demasiado. Las fotografías aparecen demasiado precisas. Los mensajes de voz llevan el timbre exacto de voces que ya no deberían sonar. Mariana guardó el teléfono en un cajón aquella madrugada. Encendió la televisión sin sonido. Miró la luz azul que se reflejaba en el vidrio de la ventana. A las 4:12 el cajón vibró. Ella no lo abrió. Esperó. La vibración se repitió 3 veces más, con intervalos exactos de 90 segundos. Cuando por fin sacó el aparato, la pantalla mostraba el chat abierto y un único mensaje nuevo: «Todavía estoy aquí». Los 2 cheques azules brillaban. Debajo, el indicador decía «en línea». El reloj de la sala marcaba las 4:15. Mariana apagó el teléfono por completo. Lo dejó sobre la mesa. Se sentó en el sofá y esperó a que amaneciera. Cuando la luz del día entró por la ventana, el aparato seguía apagado. Ella lo encendió. La aplicación se abrió sola. El chat estaba vacío otra vez. El mensaje había desaparecido. Solo permanecía el indicador: última conexión, hoy a las 4:15. Hay quienes dicen que después de esa hora, el contacto nunca volvió a aparecer. Hay quienes aseguran que Mariana recibió una última notificación 3 días después, esta vez sin nombre, solo un número que no existía en su agenda. El mensaje decía: «No apagues el teléfono». Ella no respondió. Bloqueó el número, desinstaló la aplicación, cambió de dispositivo. Aún así, semanas más tarde, un amigo le envió una captura. En la lista de contactos de él aparecía el nombre de Mariana con el estado «en línea», aunque ella juraba que su nuevo teléfono permanecía apagado desde la noche anterior. El silencio de la casa se volvió más denso. El ventilador seguía girando. El vaso de agua sobre la mesa de noche ya no estaba a medio beber. Alguien lo había terminado. Mariana no recordaba haberlo hecho. Miró el teléfono una vez más. La pantalla estaba oscura. No vibró. No se iluminó. Solo el reloj digital de la cocina, al fondo, marcaba las 5:03 con un sonido casi imperceptible de engranajes. Si estas conexiones siguen ocurriendo en la oscuridad de otras habitaciones, si alguien más despierta con el mismo brillo verde en la pantalla, tal vez el siguiente relato que llegue sea todavía más difícil de olvidar. El siguiente relato llegó sin nombres propios, solo con una dirección de correo electrónico que nadie pudo rastrear y una serie de capturas de pantalla tomadas a las 3:41 de la madrugada. El remitente decía haber encontrado el teléfono de su hermano mayor dentro de un cajón cerrado con llave. El hermano había desaparecido 18 meses atrás después de salir a comprar cigarrillos. La policía había cerrado el caso por falta de pistas. El teléfono, sin embargo, seguía recibiendo carga. Cuando lo encendieron, la batería marcaba el 12% y la aplicación de mensajería se abrió sola. En la lista de chats aparecía una conversación nueva, iniciada la misma noche de la desaparición. El interlocutor no tenía foto ni nombre, solo un número de 11 dígitos que no correspondía a ningún país conocido. El último mensaje del hermano decía: «Ya casi llego». Debajo, el indicador mostraba «en línea». La familia intentó marcar el número. La llamada no conectó. Intentaron enviar un mensaje. El estado cambió a «enviado» y segundos después a «entregado». Nadie respondió.
Durante las siguientes horas, el indicador de última conexión se actualizó cada 17 minutos exactos. A las 4:22 de la madrugada, el teléfono vibró. Un mensaje de voz de 9 segundos apareció en el chat. La voz era la del hermano, pero hablaba como si estuviera bajo el agua. Decía únicamente, no busquen. Inmediatamente después el estado cambió a escribiendo. Los 3 puntos permanecieron visibles durante casi 4 minutos. Luego desaparecieron y el indicador volvió a en línea. Esa misma noche, en un departamento del centro de Puebla, una mujer llamada Elena revisó el teléfono de su hija de 15 años. La hija dormía en la habitación de al lado. El aparato estaba en modo avión desde las 11 de la noche. Aún así, al desbloquearlo, Elena vio que la aplicación mostraba a 3 contactos en línea al mismo tiempo. Uno de ellos era el de una compañera de escuela que había fallecido en un incendio 2 años atrás. El chat con esa compañera no contenía mensajes nuevos, pero la hora de última conexión coincidía con el minuto exacto en que el reloj de la sala de Elena marcaba las 2:58. Elena cerró la aplicación. La volvió a abrir. Los 3 contactos seguían en línea. El brillo de la pantalla disminuyó solo, como si alguien hubiera bajado el control de luminosidad desde otro dispositivo. Elena dejó el teléfono sobre la mesa del comedor y se sentó a observar. El aparato no se movió, no vibró, no emitió sonido. Solo el indicador de batería bajó del 62 al 59% en menos de 10 minutos, sin que ninguna aplicación estuviera abierta. Cuando la hija despertó a las 7 de la mañana, el teléfono seguía en modo avión y los contactos ya no aparecían. La captura que Elena había tomado durante la madrugada, sin embargo, mostraba las 3 siluetas verdes y las horas exactas. La hija negó haber desbloqueado el aparato. El registro de actividad del teléfono no mostraba ningún desbloqueo entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Hay un detalle que se repite en varios de estos relatos y que casi nadie menciona en voz alta. Cuando el indicador de en línea aparece sin que el dispositivo esté realmente conectado, la temperatura de la batería sube entre 3 y 5 grados por encima de lo normal. No es suficiente para que el teléfono se apague, pero sí para que la carcasa se sienta tibia al tacto. Un técnico de una tienda de reparación en León contó que había recibido al menos 4 aparatos con el mismo síntoma en el transcurso de un mes. En todos los casos, los dueños relataban lo mismo: contactos fallecidos o desaparecidos que aparecían conectados a horas imposibles. El técnico revisó los registros de red. No había tráfico de datos, no había conexión Wi-Fi activa, no había señal de la tarjeta SIM. Aún así, la aplicación mostraba el estado actualizado. Uno de esos aparatos pertenecía a un hombre de 42 años llamado Ricardo. Su esposa había muerto de un paro cardíaco mientras dormía. El teléfono de ella había sido apagado y guardado dentro de una caja de zapatos. 3 semanas después, Ricardo recibió una notificación en su propio dispositivo. Tu contacto ha compartido su ubicación en tiempo real. La ubicación apuntaba al interior de la casa, exactamente a la habitación donde él dormía. El nombre que aparecía era el de su esposa. Ricardo caminó hasta el armario, sacó la caja y encendió el teléfono de ella. La batería estaba al 0%. No se encendió. Aún así, en su propio aparato, el punto azul de la ubicación seguía moviéndose por el pasillo, deteniéndose frente a la puerta del baño y luego regresando a la cama. Cuando Ricardo apagó su teléfono, el punto desapareció. Cuando lo volvió a encender, el punto ya no estaba, pero el estado de la esposa mostraba última conexión, hace un momento. Ricardo no contó lo ocurrido a nadie durante varios días. Primero intentó convencerse de que se trataba de un error de la nube, de un respaldo antiguo que se había sincronizado por accidente. Luego revisó los permisos de la aplicación. Todo estaba en orden. La noche siguiente, a las 3:19, el teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de texto apareció en el chat con su esposa. Decía, apaga la luz. La luz de la habitación estaba encendida. Ricardo la apagó. El mensaje siguiente llegó 30 segundos después. Gracias.
Los dos cheques azules se iluminaron de inmediato. Él no había tocado la pantalla. Esa misma madrugada, en una residencia de estudiantes en Querétaro, un grupo de 4 jóvenes revisaba un chat grupal que llevaba meses inactivo. Uno de los miembros, un muchacho llamado Luis, había dejado la universidad y se había mudado a otra ciudad. Nadie había vuelto a saber de él. A las 2:47, el chat recibió un mensaje de imagen. La fotografía mostraba el interior de un elevador deteniéndose entre 2 pisos. Las puertas estaban entreabiertas. En el reflejo del metal se distinguía una silueta. El mensaje venía del perfil de Luis. Debajo, el indicador decía "en línea". Uno de los jóvenes intentó responder. El mensaje quedó en un solo check gris. Luego el estado cambió a "escribiendo". Los 3 puntos permanecieron visibles durante casi 2 minutos. Cuando desaparecieron, el chat recibió otro mensaje: "Bajen al estacionamiento". Nadie bajó. Al día siguiente la fotografía había desaparecido del historial, pero el nombre de Luis seguía apareciendo en la lista de vistos recientemente. El elevador de esa residencia tenía cámaras de seguridad. Las grabaciones de esa noche no mostraban a nadie dentro del aparato entre las 2 y las 4 de la madrugada. El registro de llamadas del teléfono de Luis, según los padres, no registraba actividad desde hacía 7 meses. Aún así, a las 3:12 de esa misma noche, el teléfono de uno de los estudiantes recibió una llamada perdida desde el número de Luis. La duración fue de exactamente 3 segundos. Cuando intentaron devolverla, una voz automatizada informó que el número no existía. Hay un patrón que comienza a dibujarse cuando se colocan todos estos relatos uno junto al otro. Las conexiones no ocurren al azar. Coinciden con lugares donde alguien ha muerto, donde alguien ha desaparecido, donde una conversación se interrumpió de forma abrupta. El indicador de "en línea" no parece ser solo un error de software, parece una confirmación de que algo o alguien sigue mirando la pantalla desde el otro lado. Un hombre de Tijuana contó que había bloqueado a su padre después de una discusión violenta. El padre falleció 6 meses después sin que volvieran a hablar. Una noche el chat bloqueado se abrió solo y mostró el mensaje "desbloquéame". El mensaje llevaba la marca de 2 cheques azules. El hombre borró el chat, reinició el teléfono. Cuando volvió a abrir la aplicación, el mensaje seguía ahí, pero ahora la hora de última conexión era hoy a las 3:33. Él miró el reloj de la cocina. Marcaba las 3:33. La temperatura del teléfono subió. La carcasa se volvió incómoda al tacto. Él lo dejó sobre la mesa y se alejó. Desde el pasillo escuchó el zumbido de una notificación. Cuando regresó, el chat estaba vacío otra vez. Solo permanecía el indicador. Última conexión, hace un momento. Esa frase, "hace un momento", se repite en casi todos los testimonios. Nunca dice "ayer", nunca dice "hace una hora". Siempre "hace un momento", como si el tiempo del otro lado no avanzara de la misma forma. Elena, la mujer de Puebla, decidió no volver a tocar el teléfono de su hija durante la noche. Lo dejó cargando en la sala, lejos de las habitaciones. A las 2:51 escuchó el sonido característico de una notificación. Caminó hasta la sala. El teléfono estaba apagado. La pantalla negra no mostraba nada. Ella lo encendió. La aplicación se abrió sola y mostró el chat con la compañera fallecida. Un mensaje nuevo decía: "Dile que no apague la luz". Elena miró hacia el pasillo. La luz del baño estaba encendida. Ella no recordaba haberla dejado así. Apagó el interruptor. El mensaje siguiente llegó de inmediato. Otra vez. Hay quienes aseguran que después de esos mensajes, el teléfono de la hija comenzó a recibir llamadas perdidas desde números que no existían. Las llamadas duraban siempre entre 2 y 4 segundos. Nunca dejaban mensaje de voz. Cuando Elena intentó bloquear los números, la aplicación le respondía que el contacto no se encontraba en la lista. Aún así, las notificaciones seguían llegando. Una madrugada el teléfono vibró 7 veces seguidas. Cada vibración coincidía con el segundo exacto en que el reloj digital de la cocina cambiaba de minuto.
Elena desconectó el cargador. El teléfono se apagó solo. Cuando lo volvió a encender al amanecer, la batería marcaba el 100% y el historial de llamadas estaba vacío. El silencio de esas horas es lo que más se repite en los relatos. No hay gritos, no hay sombras que se muevan, solo la luz de la pantalla, el calor leve de la batería y la certeza de que alguien o algo sigue del otro lado de la conexión. Ricardo, el viudo, dejó de dormir en la habitación principal. Se mudó al sofá de la sala. Aún así, a las 3:19 de cada noche el teléfono vibraba sobre la mesa. El mensaje era siempre el mismo: apaga la luz. Una noche él no lo hizo. Dejó la lámpara encendida. El mensaje siguiente llegó a las 3:20. Estoy aquí. Los 2 cheques azules se iluminaron. Ricardo miró hacia el pasillo. La puerta del baño estaba entreabierta. Él no la había dejado así. Si estos indicadores siguen actualizándose en la oscuridad de otras casas, si alguien más despierta con el mismo calor en la carcasa y el mismo mensaje imposible, tal vez el próximo caso que se filtre sea todavía más difícil de explicar. El próximo caso que se filtró llegó a través de un grupo cerrado de un foro de tecnología. El usuario no dejó nombre real, solo un seudónimo y una serie de archivos de audio grabados con el micrófono del propio teléfono. Según su relato, trabajaba como conductor de una plataforma de transporte nocturno en la zona metropolitana de Guadalajara. Una madrugada de octubre recogió a una pasajera en un punto cercano al Panteón Municipal. La mujer iba vestida de negro. No habló durante todo el trayecto y pidió que la dejara en una dirección que resultó ser un terreno baldío. Al llegar, ella bajó sin pagar y desapareció entre la maleza. El conductor marcó el número desde el cual había solicitado el viaje. La llamada no conectó. Minutos después, su WhatsApp recibió una notificación. El mismo número aparecía en línea. El chat se abrió solo y mostró un mensaje: gracias por el viaje. Los 2 cheques azules se iluminaron de inmediato. El conductor intentó responder. El mensaje quedó en un solo cheque. Luego el estado cambió a escribiendo. Los 3 puntos permanecieron visibles durante casi un minuto. Cuando desaparecieron llegó otro mensaje: no mires atrás. Él miró por el espejo retrovisor. El terreno baldío estaba vacío. Las luces del tablero parpadearon. El teléfono se calentó en su mano. A las 3:07, el indicador cambió a última conexión hace un momento. Esa misma noche, al llegar a casa, el conductor descubrió que el número de la pasajera había sido agregado automáticamente a sus contactos con el nombre Pasajera 302. Él no lo había guardado. Al intentar eliminarlo, la aplicación le respondió que el contacto no se encontraba. Aún así, el nombre seguía apareciendo en la lista de chats recientes. Hay un segundo audio en el que el mismo conductor relata lo que ocurrió 3 noches después. Mientras esperaba un nuevo viaje en una avenida poco transitada, el teléfono vibró. La notificación decía: tu ubicación está siendo compartida en tiempo real. El nombre que aparecía era el de la pasajera. El punto azul se movía a la misma velocidad que su vehículo, unos metros detrás, aunque él iba solo. Aceleró. El punto aceleró. Frenó. El punto se detuvo. Cuando apagó el teléfono, el punto desapareció. Cuando lo volvió a encender, el estado de la pasajera mostraba en línea otra vez. Esa noche no aceptó más viajes. Al llegar a casa, dejó el aparato dentro de una caja de metal y lo cerró con candado. A las 3:19 escuchó el zumbido de una notificación desde el interior de la caja. No la abrió. El patrón se repite con una precisión que resulta difícil de ignorar. Las horas coinciden. El calor de la batería coincide. Los mensajes son breves, directos, escritos en un tono que el destinatario reconoce de inmediato, aunque nunca haya hablado con esa persona. Un joven de León contó que había perdido a su mejor amigo en un accidente de motocicleta. El teléfono del amigo se había destruido por completo. 3 meses después, el joven recibió una solicitud de mensaje desde un número nuevo. Al aceptarla, el perfil mostraba la foto de su amigo y el estado en línea.
El primer mensaje decía: no fue un accidente. Los dos cheques azules se iluminaron antes de que él pudiera responder. Intentó marcar el número. Una voz automatizada le informó que la línea no existía. Aún así, durante las siguientes 72 horas, el indicador se actualizó cada 20 minutos exactos. El joven guardó capturas. Las compartió con un grupo de amigos. Uno de ellos, que también había conocido al fallecido, recibió la misma solicitud desde el mismo número. El mensaje era idéntico. Cuando ambos intentaron bloquear el contacto, la aplicación les permitió hacerlo. Pero al cabo de unas horas, el chat reaparecía en la lista de conversaciones recientes con el estado en línea. No había forma de eliminarlo de forma permanente. El historial de actividad del teléfono no registraba ningún desbloqueo ni ninguna conexión de datos en esos momentos. El técnico que revisó uno de los aparatos confirmó que no existía tráfico de red. La aplicación, sin embargo, seguía mostrando el indicador actualizado. Hay un caso que se menciona con más reserva porque involucra a una niña de 11 años. La madre había fallecido meses atrás. El teléfono de la madre permanecía apagado dentro de un cajón. Una noche, la niña despertó y encontró el aparato de su padre sobre la mesa de noche, con el chat de la madre abierto. Un mensaje nuevo decía: baja el volumen. El televisor de la sala estaba encendido a un volumen bajo. La niña lo apagó. El mensaje siguiente llegó de inmediato: gracias, mi amor. Los dos cheques azules brillaban. La niña despertó al padre. Cuando él revisó el teléfono, el chat estaba vacío. Solo permanecía el indicador: última conexión, hace un momento. El registro de actividad no mostraba ningún desbloqueo entre las 2 y las 4 de la madrugada. La batería, sin embargo, había bajado del 80 al 71%, sin que ninguna aplicación estuviera abierta. La madre de la niña había muerto a las 3:14 de la madrugada. Esa misma hora aparecía una y otra vez en los relatos. Un hombre de Veracruz contó que su hermano había fallecido a las 3:14 después de un largo padecimiento. El teléfono del hermano se había entregado a la familia y permanecía sin batería. Aún así, el hombre recibió notificaciones de en línea a las 3:14 de cada madrugada durante casi 2 semanas. Una noche decidió responder. Escribió: ¿eres tú? El mensaje quedó en un solo check. Luego el estado cambió a escribiendo. Los 3 puntos permanecieron visibles durante 43 segundos. Cuando desaparecieron, llegó un mensaje de voz de 6 segundos. La voz era la del hermano, pero hablaba como si estuviera lejos, con un eco que no correspondía a ninguna habitación conocida. Decía únicamente: no respondas más. El hombre no respondió. Al día siguiente, el chat había desaparecido del historial, pero el nombre del hermano seguía apareciendo en la lista de contactos con el estado última conexión, hoy a las 3:14. El calor de la batería es otro detalle que se repite. No es un calentamiento normal por uso. Ocurre cuando el teléfono está en reposo, con la pantalla apagada, sin aplicaciones en segundo plano. La temperatura sube lo suficiente para que la carcasa se sienta tibia, nunca quemante. Un técnico de una cadena de reparación en la Ciudad de México afirmó haber recibido al menos 9 aparatos con el mismo síntoma en el transcurso de 6 semanas. En todos los casos, los dueños relataban conexiones de personas fallecidas o desaparecidas. Los registros de red estaban limpios. Los logs del sistema no mostraban actividad. La única coincidencia era la hora, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Un relato que circuló de forma más privada habla de un grupo de chat que había sido creado para organizar el funeral de un joven. Después del sepelio, el grupo quedó inactivo. 3 meses después, a las 2:58, el chat recibió un mensaje de imagen. La fotografía mostraba el interior de la iglesia donde se había celebrado la misa de cuerpo presente. Los bancos estaban vacíos. La luz de las velas seguía encendida. El mensaje venía del perfil del fallecido. Debajo el indicador decía en línea. Uno de los miembros intentó responder.
El mensaje quedó en un solo check. Luego llegó otro. Apaguen las velas. Nadie había dejado velas encendidas. Al día siguiente la fotografía había desaparecido, pero el nombre del joven seguía apareciendo en la lista de vistos recientemente cada vez que alguien abría el chat. Hay quienes intentan explicar estos fenómenos como errores de sincronización, como fallos de la nube, como respaldos antiguos que se activan por accidente. Pero las horas coinciden demasiado. Los mensajes son demasiado precisos. El calor de la batería no tiene explicación técnica. Un hombre de Monterrey decidió dejar su teléfono dentro de una caja de Faraday durante toda una noche. La caja bloqueaba cualquier señal. A las 3:07 escuchó el zumbido de una notificación desde el interior. Cuando abrió la caja al amanecer, el teléfono estaba apagado, la batería al 0%, y en el historial de notificaciones aparecía un mensaje de un contacto fallecido. Todavía estoy aquí. El mensaje no tenía marca de hora, solo el texto. El silencio que sigue a estos incidentes es casi tan inquietante como los mensajes mismos. Nadie grita, nadie corre, solo se queda mirando la pantalla, sintiendo el calor leve en la palma de la mano, esperando que el indicador cambie otra vez. El conductor de Guadalajara dejó de trabajar de noche. Elena, la mujer de Puebla, cambió de teléfono y de número. Ricardo, el viudo, guardó el aparato de su esposa dentro de una caja de metal y la enterró en el patio. Aún así, a las 3:19 de cada madrugada, su propio teléfono vibraba sobre la mesa. El mensaje era siempre el mismo. Apaga la luz. Una noche él no lo hizo. Dejó la lámpara encendida. El mensaje siguiente llegó a las 3:20. Estoy más cerca. Si estos indicadores continúan actualizándose en la oscuridad de otras habitaciones, si alguien más despierta con el mismo calor en la carcasa y el mismo mensaje que no debería existir, tal vez el siguiente caso que se filtre desde algún rincón de la red sea todavía más difícil de borrar de la memoria. El siguiente caso que se filtró desde un rincón de la red llegó en forma de un video de apenas 43 segundos. La grabación mostraba la pantalla de un teléfono apoyado sobre una mesa de madera. La hora en la esquina superior derecha marcaba las 3:03. El chat abierto pertenecía a un contacto llamado Mamá. El indicador decía en línea. La persona que grababa no hablaba, solo sostenía el aparato con la mano izquierda, mientras con la derecha intentaba cerrar la aplicación. Cada vez que lo lograba, la aplicación se volvía a abrir sola. El estado cambiaba a escribiendo. Los 3 puntos parpadeaban. Luego desaparecían. Un mensaje nuevo aparecía. No cuelgues. Los 2 cheques azules se iluminaban de inmediato. La persona que grababa intentó apagar el teléfono. La pantalla se puso negra durante 2 segundos y luego se iluminó otra vez con el mismo chat abierto. El mensaje siguiente decía: estoy en la cocina. La cámara se movió hacia el pasillo. La luz de la cocina estaba encendida. Nadie se veía. El video terminaba en ese punto. Quien subió el archivo no dejó más datos. Solo un comentario breve. Esto ocurrió anoche. Mi madre murió hace 11 meses. El video circuló durante menos de 48 horas antes de desaparecer de casi todos los foros. Algunas capturas sobrevivieron. En una de ellas se distinguía el reflejo de una silueta en el vidrio de la ventana de la cocina, aunque la persona que grababa afirmaba estar sola en la casa. Hay un relato que se superpone con este. Una mujer de Saltillo contó que había guardado el teléfono de su padre dentro de una caja fuerte después del funeral. El aparato no tenía batería, no tenía chip. Aún así, una madrugada su propio teléfono recibió una notificación de ubicación compartida en tiempo real. El nombre que aparecía era el del padre. El punto azul se movía dentro de la casa, deteniéndose frente a la puerta de la caja fuerte y luego regresando a la habitación donde ella dormía. Cuando abrió la caja al día siguiente, el teléfono del padre seguía sin batería. El registro de su propio aparato, sin embargo, mostraba que la ubicación había estado activa durante 17 minutos exactos. Esa misma noche, a las 3:14, el teléfono vibró otra vez.
Un mensaje de texto apareció en el chat con el padre. Abre la caja. Ella no lo hizo. El mensaje siguiente llegó 30 segundos después. Entonces yo la abro. Los 2 cheques azules se iluminaron. Ella miró hacia el pasillo. La puerta de la habitación donde guardaba la caja fuerte estaba entreabierta. Ella no la había dejado así. Caminó hasta allí. La caja seguía cerrada. El candado no se había movido. Cuando regresó a la cama, el chat estaba vacío. Solo permanecía el indicador. Última conexión. Hace un momento. El calor de la batería volvió a aparecer. Esta vez no solo en el teléfono de la mujer, sino en el de su hermana, que vivía en otra ciudad. Ambas recibieron el mismo mensaje a la misma hora. Abre la caja. Ninguna de las dos lo hizo. Al amanecer, la hermana encontró su propio teléfono apagado, con la batería al 0%, aunque lo había dejado cargando. En el historial de notificaciones aparecía un mensaje de un número desconocido. Ya casi. Hay un patrón que se vuelve más claro cuanto más se escuchan estos relatos. Las conexiones no buscan conversación, buscan confirmación. Confirmación de que alguien sigue mirando la pantalla, de que alguien todavía tiene el teléfono cerca, de que la luz sigue encendida. Un hombre de Hermosillo contó que había bloqueado a su exesposa después de una separación conflictiva. Ella falleció meses después en un accidente. Una noche, el chat bloqueado se abrió solo y mostró el mensaje «Desbloquéame». Él no lo hizo. El mensaje siguiente decía «Entonces entraré de otra forma». Los 2 cheques azules se iluminaron. Esa misma noche, a las 3:22, las luces de su casa se apagaron solas. El interruptor principal no se había movido. Cuando las volvió a encender, el teléfono mostraba el estado en línea otra vez. Él dejó el aparato dentro de una nevera de plástico, lejos de cualquier señal. A las 3:33 escuchó el zumbido desde el interior. No abrió la nevera hasta el amanecer. El teléfono estaba apagado, la batería al 0. En el historial de notificaciones aparecía un mensaje de voz de 4 segundos. La voz era la de su exesposa. Decía únicamente, «Ya estoy dentro». El silencio que sigue a estos incidentes es denso. No hay pasos, no hay puertas que se cierren, solo la certeza de que el indicador sigue actualizándose aunque el aparato esté apagado, aunque esté sin batería, aunque esté dentro de una caja de metal. Un técnico de una tienda de reparación en Torreón afirmó haber recibido un teléfono que se encendía solo a las 3:07 de cada madrugada. El dueño lo había dejado sin batería. El técnico lo dejó sobre el mostrador, sin batería, durante 3 noches. Cada noche, a las 3:07, la pantalla se iluminaba durante exactamente 9 segundos. Mostraba el mismo chat, el mismo mensaje. «Todavía estoy aquí». Luego se apagaba. Los registros del sistema no mostraban ningún evento de encendido. El log estaba limpio. La batería seguía fuera del aparato. Hay un caso que se menciona con más cautela, porque involucra a un grupo de chat creado para organizar una reunión familiar. Uno de los miembros, un tío de 60 años, había fallecido semanas atrás. El grupo quedó inactivo. Una madrugada, el chat recibió un mensaje de imagen. La fotografía mostraba el interior de la casa del tío, exactamente como había quedado el día del funeral. Las sillas todavía acomodadas, las flores todavía en el altar. El mensaje venía del perfil del fallecido. Debajo el indicador decía en línea. Uno de los miembros intentó responder. El mensaje quedó en un solo check. Luego llegó otro. No muevan las sillas. Nadie había entrado a la casa desde el funeral. Al día siguiente, la fotografía había desaparecido, pero el nombre del tío seguía apareciendo en la lista de vistos recientemente. Uno de los sobrinos decidió ir a la casa. La encontró cerrada. Las sillas seguían en su lugar. Las flores estaban secas. En la mesa del comedor había un teléfono que nadie recordaba haber dejado allí. El aparato estaba apagado. Cuando lo encendieron, la batería marcaba el 12% y la aplicación se abrió sola.
El chat grupal estaba abierto. Un mensaje nuevo decía: «Ya llegué». Los 2 cheques azules brillaban. El indicador mostraba en línea. El sobrino apagó el teléfono. Lo dejó sobre la mesa. Cuando regresó al día siguiente, el aparato seguía apagado. Pero en el historial de notificaciones aparecía un mensaje de un número desconocido: «No se vayan». Estos relatos no buscan convencer, solo se acumulan. Cada uno deja una imagen que es difícil de olvidar. Un teléfono que se enciende sin batería, un punto azul que se mueve dentro de una casa vacía, un mensaje que llega desde un número que no existe, un indicador que dice hace un momento, cuando el momento debería haber terminado hace meses o años. El conductor de Guadalajara dejó de aceptar viajes después de las 11 de la noche. Elena cambió de número y de ciudad. Ricardo enterró la caja de metal en el patio y sembró hierba encima. Aún así, a las 3:19 de cada madrugada, su propio teléfono vibraba. El mensaje era siempre el mismo. Una noche, él respondió. Escribió: «¿Qué quieres?». El mensaje quedó en un solo check. Luego el estado cambió a escribiendo. Los 3 puntos permanecieron visibles durante casi 3 minutos. Cuando desaparecieron, llegó un mensaje de voz de 11 segundos. La voz era la de su esposa, pero hablaba como si estuviera muy cerca, casi al oído. Decía: «Quiero que apagues la luz y me esperes». Él no apagó la luz. Dejó la lámpara encendida toda la noche. Al amanecer el chat estaba vacío. Solo permanecía el indicador. Última conexión, hace un momento. Si estos indicadores siguen actualizándose aunque los teléfonos estén apagados, aunque las baterías estén fuera, aunque las cajas estén cerradas, tal vez el último caso que se filtre sea el que nadie quiera abrir del todo. El último caso que se filtró fue el que casi nadie quiso abrir del todo. Llegó en forma de un archivo de texto sin firma, acompañado de 3 capturas de pantalla tomadas con 7 minutos de diferencia. El remitente solo escribió una línea: «Esto está ocurriendo ahora mismo». La primera captura mostraba un chat grupal creado años atrás para organizar una fiesta de cumpleaños. Uno de los miembros, una joven llamada Sofía, había dejado de aparecer después de esa noche. Nadie volvió a saber de ella. La policía había archivado la desaparición. En la captura, el nombre de Sofía aparecía otra vez en la lista de participantes con el estado en línea. El mensaje más reciente decía: «Ya casi llego a la fiesta». Los 2 cheques azules brillaban. La hora en la esquina de la pantalla marcaba las 3:08. La segunda captura, tomada 3 minutos después, mostraba el mismo chat. Ahora el estado había cambiado a escribiendo. Los 3 puntos parpadeaban. Luego desaparecían. Un mensaje nuevo aparecía: «No apaguen las luces». La tercera captura, tomada a las 3:15, mostraba el chat vacío otra vez. Solo permanecía el indicador: «Última conexión hace un momento». Debajo, en letras pequeñas, el sistema había registrado que el mensaje había sido eliminado por el remitente. Quienes vieron las capturas intentaron localizar el número. No existía. Intentaron encontrar a los demás miembros del grupo. Algunos ya no usaban esa aplicación. Otros dijeron que el chat había estado inactivo durante años. Uno de ellos, sin embargo, confesó que a las 3:08 de esa misma madrugada, su propio teléfono había vibrado. La notificación decía: «Sofía ha actualizado su foto de perfil». La nueva imagen era una fotografía oscura de un pasillo de hotel, iluminado solo por la luz de una salida de emergencia. Nadie reconoció el lugar. Al cabo de unos minutos, la foto cambió a una pantalla negra. El indicador de última conexión se actualizó una vez más y luego se detuvo. Esa misma noche, en una habitación de hotel de la Ciudad de México, un hombre llamado Tomás revisó su teléfono antes de dormir. Había llegado a la ciudad por trabajo. El aparato estaba en modo avión. Aún así, a las 3:11 la pantalla se iluminó sola. El chat abierto pertenecía a un contacto que él había bloqueado meses atrás después de una discusión. El contacto había fallecido en un accidente de tránsito 2 semanas después del bloqueo. El mensaje nuevo decía:
«Desbloquéame. Estoy afuera». Tomás miró hacia la puerta de la habitación. La mirilla estaba oscura. Él no se levantó. El mensaje siguiente llegó 30 segundos después. «Entonces entra tú». Los dos cheques azules se iluminaron. Tomás dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó en la cama. La luz del pasillo, visible bajo la puerta, se apagó sola. Él no había tocado el interruptor. Al amanecer el chat estaba vacío. Solo permanecía el indicador. Última conexión, hace un momento. Tomás revisó el registro de actividad. No había desbloqueos. No había conexiones de red. La batería había bajado del 70 al 58% sin que ninguna aplicación estuviera abierta. Él cambió de habitación esa misma mañana. El teléfono nuevo que compró al llegar al aeropuerto recibió esa misma noche una notificación de un número desconocido. «Ya sé en qué piso estás». Hay un último detalle que aparece en varios de estos relatos finales y que casi nadie menciona en voz alta. Cuando el indicador de en línea se activa en un teléfono que está apagado o sin batería, el reloj del aparato se adelanta o se atrasa exactamente un minuto. No es un error de zona horaria, es un desfase preciso, siempre el mismo. Un técnico de una cadena de reparación en Mérida afirmó haber documentado el fenómeno en 11 dispositivos distintos. En todos los casos, el desfase ocurría entre las 2 y las 4 de la madrugada. Después de esa hora, el reloj volvía a la hora correcta. Los logs del sistema no registraban ningún cambio de configuración. Uno de esos dispositivos pertenecía a una mujer que había perdido a su hijo de 19 años. El teléfono del hijo se había entregado a la familia y permanecía sin batería dentro de una caja. Una madrugada el teléfono de la madre se encendió solo. El chat con el hijo estaba abierto. Un mensaje nuevo decía: «Mamá, no apagues la luz de la sala». La luz de la sala estaba encendida. Ella no recordaba haberla dejado así. Apagó el interruptor. El mensaje siguiente llegó de inmediato. Otra vez. Ella volvió a encenderla. El mensaje final decía: «Gracias, ya casi llego». Los dos cheques azules brillaban. El indicador mostraba en línea. Cuando el sol entró por la ventana, el chat estaba vacío otra vez. Solo permanecía la frase «Última conexión». Hace un momento. La madre guardó el teléfono dentro de una caja de metal y la cerró con candado. A las 3:14 de la noche siguiente, escuchó el zumbido desde el interior. No abrió la caja. Al amanecer, el aparato seguía apagado, la batería al cero, y en el historial de notificaciones aparecía un mensaje de un número que no existía. «Todavía estoy aquí. Estos casos no se resuelven. No hay explicaciones que resistan el escrutinio. Los técnicos hablan de errores de caché, de fallos de sincronización, de respaldos antiguos que se activan por accidente, pero las horas coinciden. El calor de la batería coincide. Los mensajes son demasiado precisos. Las fotografías muestran lugares que nadie debería poder fotografiar. Y el indicador, una y otra vez, dice lo mismo. Hace un momento. Mariana, la primera, nunca volvió a usar la misma aplicación. Cambió de número, de dispositivo, de ciudad. Aún así, meses después, un desconocido le envió una captura de pantalla. En la lista de contactos de ese desconocido aparecía el nombre de Mariana con el estado en línea, aunque ella juraba que su teléfono permanecía apagado desde la noche anterior. Diego, el que recibió la llamada de su hermana, dejó de responder cualquier número desconocido. Elena cambió de casa. Ricardo sembró hierba sobre la caja enterrada y nunca más habló del tema. El conductor de Guadalajara vendió su vehículo. Tomás no regresó a ese hotel, pero las notificaciones siguen llegando a otras pantallas, en otras habitaciones, a las mismas horas imposibles. Un teléfono que se enciende sin batería, un punto azul que se mueve dentro de una casa vacía, un mensaje que llega desde un número que no existe, un indicador que se actualiza aunque el aparato esté apagado, aunque la caja esté cerrada, aunque la persona del otro lado ya no debería poder escribir. La última imagen que queda es siempre la misma, la pantalla iluminada en la oscuridad,
el brillo verde del estado en línea y debajo, en letras pequeñas, la frase que nunca cambia. Última conexión, hace un momento. Si todavía tienes el teléfono cerca, si la pantalla sigue oscura y el silencio de la habitación no se ha roto, tal vez sea mejor no revisarlo esta noche, porque hay conexiones que no deberían existir, y algunas de ellas todavía están esperando que alguien desbloquee la pantalla.